Bienvenidos a otra entrega de Tu Salud al Día. Hoy tenemos un invitado muy importante, quien es el doctor Luis Pimentel, quien es médico cirujano y neurocirujano egresado de la Universidad de los Andes, en donde estaremos conversando sobre esta importante especialidad de la medicina, llevándole al alcance de todos ustedes. Bienvenido, Luis, a tu programa Tu Salud al Día. Para nosotros es muy importante y estamos muy contentos de que nos estés acompañando hoy. Mira, ¿cómo te sientes? No, pues muy bien, agradecido por la invitación y espero dejar alguna información que sea del agrado de tu vasta audiencia aquí en el estado Trujillo. Mira, la neurocirugía para muchos y en nuestro gremio médico, por decirlo así, es la patología, es la carrera y la especialidad de la medicina para nosotros la más importante. Siempre vemos al neurocirujano como nuestro colega más salvador, donde hasta a veces no queremos llegar hasta allá por lo complicado que es trabajar con el cerebro y que es la parte, vamos a decir, que conduce todo el cuerpo humano. Entonces siempre estamos, pues, cuando estamos en un hospital o tenemos un estado, o tenemos un neurocirujano, eso para nosotros pues es una gran ayuda porque tenemos ya el último recurso a quien acudir. ¿Qué piensas tú de esa neurocirugía que decidiste hacer? Bueno, no, la neurocirugía, pues siempre cuando uno interpreta o quiere establecer las prioridades o alguna circunstancia en el cuerpo humano, pues el cerebro, la columna y la médula y el sistema nervioso en general forman parte de esa estructura del órgano. Yo no lo vería como la más importante, pero sí la veo como una área de la medicina exigente. Quizás creo que hay ese mito de que tiene mucha dificultad, lo que hay es que también saber hacer las cosas porque todas las especialidades pues tienen sus dificultades y todos los pacientes tienen sus características muy particulares. Entonces la neurocirugía es una rama más de la medicina que tiene sus elementos exigentes en cuanto al desarrollo de la carrera. La neurocirugía también nosotros comprendemos que en un estado nosotros tenemos gran suerte que tenemos muchos neurocirujanos y entre tú, pues uno de ellos. Entonces, a veces un neurocirujano no se puede trasladar a trabajar en un pueblo muy pequeño porque la estadística médica o la mortalidad médica no le va a dar base para que un hospital, inclusive tipo 3 o tipo 4, tenga todo el material médico quirúrgico que debe tener. Y nosotros, pues, en el estado de Trujillo, pues, contamos con bastantes o con un buen número de neurocirujanos al apoyo de todos nosotros. Sí, ¿Qué has visto? la circunstancia es la siguiente, que siempre se trata de establecer la neurocirugía como una atención en el cuarto nivel de atención, la cual requiere una serie de soporte en diferentes áreas de la medicina. Se ayuda de las imágenes, se ayuda de la anestesiología, o sea, requiere cuidados intensivos en algunas partes, en algún caso, y entonces pues requiere un nivel de atención un poco superior que quizás no se brinda en los niveles de atención más bajos como hospitales tipo 1, tipo 2, quizás. Tenemos que llegar a las clínicas o a los hospitales con un nivel de atención un poco de mayor complejidad. Claro. En tu larga trayectoria aquí en el estado de Trujillo, ¿qué es la patología más frecuente que tú ves diariamente? Bueno, tú sabes que la patología en neurocirugía depende también mucho de la edad del paciente. Nosotros vemos casos que, bueno, nuestro estado está bastante afectado en un número significativo de nacimientos vivos registrados con patologías congénitas, es decir, lo que son los mielomeningoceles, las hidrocefalias en la edad recién nacido, en la edad este, infantil, pues afectan significativamente a la población. Después tenemos en las edades ya adultas lo que son los accidentes de todo tipo y particularmente los accidentes de tránsito generan mucha morbimortalidad y mucha ocupación en hospitales por producto de traumatismos.
Después tenemos los que no nos faltan en ningún servicio de neurocirugía de ninguna parte del mundo, los eventos vasculares cerebrales, que tienen su base en las patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes, algunas malformaciones o alteraciones del sistema vascular cerebral. Y tenemos ya en otra etapa de la vida, ya tenemos la afección tumoral, las patologías tumorales del sistema nervioso central. Ahora, patologías de consulta, también tenemos lo que es las patologías de columna de tipo degenerativo, también patologías de tipo traumático, y dentro de ellas, por ejemplo, las patologías de dolor lumbar, que tienen diferentes tipos de dolores lumbares, que por lo generalmente el conocimiento popular indica que siempre es una hernia, pero no necesariamente el dolor lumbar lo podemos asociar directamente a una hernia, pero es una de las patologías más frecuentes en consulta. Sí, porque generalmente el paciente cuando quiere acudir al neurocirujano es porque tiene un problema en la columna. Generalmente es lo que uno ve en nuestro día a día. ¿Y cuál crees que tú sea la causa? Pues nosotros vemos bastantes hidrocefalias, inclusive gente que tiene una hidrocefalia comunicantes o no comunicantes, no muy pequeñas. Recientemente tuvimos en el hospital un paciente con una hemorragia extraordinaria postraumática y cuando yo veo la tomografía, este paciente tiene una hidrocefalia. Y de paso estaba manejando una moto. Y digo, bueno, ¿cómo hace este hombre para manejar una moto con una patología de esta? ¿A qué se debe? Porque es verdad que nosotros desde que yo soy médico interno residente y a través de tantos años, las hidrocefalias son algo frecuente aquí en Trujillo. Sí. ¿A qué se debe? ¿Has relacionado algo? No, mira, no solamente en Trujillo, la hidrocefalia o el manejo de la patología de hidrocefalia, como te digo, tiene dos fragmentos, se fragmenta en dos porciones. La hidrocefalia infantil, que es básicamente los 2 primeros años, pero se prolonga un poquito hasta los 6 años, para decir que es una hidrocefalia infantil, y la hidrocefalia del adulto, que tiene otras causas, pero esa se toma en cuenta a partir de los 6 años de vida. O sea, ¿qué le podemos decir a la gente que es hidrocefalia? Porque la hidrocefalia, sí, para que ellos más o menos agarren. Hay que establecer, quizás se pudiera apoyar uno en alguna imagen, pero la hidrocefalia es una falla en el normal flujo del líquido cefalorraquídeo, ya que el líquido cefalorraquídeo se forma a nivel del cerebro y tiene un normal fluido a través de esas estructuras, y existen patologías como la hidrocefalia en donde se obstruye o se limita la circulación y la producción del líquido cefalorraquídeo, quedando retenida un mayor volumen en el nivel ventricular, que es a nivel cerebral. Por eso se produce un acúmulo y eso genera un aumento de la presión intracraneana. Eso ya serían unos términos un poco más técnicos, más complicado de hacerlo llegar, pero es una limitante en la producción, distribución y circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo. Y ¿no has asociado que esta patología, que bueno, que la ves prácticamente, diría yo, a diario, que hay que la gente haciendo diligencias médicas para poner una derivación ventrículo-peritoneal o para ver cómo lo resuelven, ¿tiene alguna relación genética o el gran uso de insecticidas que tenemos en el estado de Trujillo? ¿Hay alguna razón epidemiológica o no la hay? Sí, pues, la base de todo en este caso sería el control prenatal para la hidrocefalia de los recién nacidos, como alteraciones congénitas o como condiciones del desarrollo, que es el verdadero término, son condiciones del neurodesarrollo intrauterino. Es indispensable que exista un adecuado manejo del embarazo para prevenir en ese caso. Del resto, todas las otras hidrocefalias del adulto van a depender de tumores, traumatismos o hemorragia subaracnoidea, procesos infecciosos que derivan de manera tardía en un proceso de hidrocefalia. Por ejemplo, existe la creencia esa creencia popular, los golpes salen después. En este caso de la hidrocefalia del adulto, es posible que una persona haya tenido un accidente, un traumatismo cráneoencefálico
quizás que generó una hemorragia subaracnoidea y 17 años después ese sea su único antecedente y desarrolle una hidrocefalia no comunicante por esa circunstancia. También tenemos, lo mismo aplicaría para un proceso infeccioso. Alguien que sufrió una meningitis, de manera inmediata no le pasó ninguna secuela y de manera tardía puede desarrollar un proceso de hidrocefalia. También la gente tiene otra idea, que la única alternativa para la hidrocefalia es la válvula. Y nosotros estamos desarrollando ahorita, recientemente estamos acoplándonos a las tecnologías que están establecidas y estamos introduciendo en el estado Trujillo, a partir de fechas recientes, ya estamos trabajando la posibilidad de hacer la tercer ventriculostomía, que es una cirugía para la hidrocefalia que a través de un procedimiento de neuroendoscopia podemos controlar o podemos realizar un procedimiento de verdad sencillo, complejo y sencillo a la vez. Sencillo lo que se realiza en el cerebro y complejo el aparataje que tenemos que usar. Para hacerlo. Pero pudiera resolver casos de hidrocefalia sin tener que usar válvula. Entonces, eso en una entrega posterior pudiéramos desarrollar un tema un poquito más específico sobre lo que es la neuroendoscopia. Y esa es una técnica innovadora que estamos introduciendo. Ya adquirimos un equipo para eso, para fines de trabajar en eso. Mira, y eso de la mielomeningocele, porque también estuvimos recientemente a la doctora Lucely Peñaranda, que es cirujano pediatra, y porque eso también ha aumentado, porque tienen pues que ir un equipo multidisciplinario a resolver, y que lo mejor hasta durante el embarazo se pudiese hasta resolver en otros países. No, es que nosotros en fechas recientes, vamos a decir el año pasado, en Venezuela ya se está desarrollando lo que es la cirugía intraútero. Yo recuerdo hace como, vamos a decir, muchos años, para no decir la fecha, porque no la sería, creo que en el año 95 vino aquí en una conferencia en el estado Mérida, en Mérida hubo una conferencia y vino un cirujano pediatra zuliano, que él era uno de los que estaba, ahorita se me escapa el nombre, pero él era uno de los que estaba desarrollando las técnicas quirúrgicas intrauterinas. Cuando yo hice mi posgrado de neurocirugía, existía la posibilidad de desarrollar esas técnicas quirúrgicas intrauterinas, pero necesitas de un aparataje mucho más técnico, un sistema de atención de alta complejidad para llevar a cabo ese tipo de procedimientos. Y con respecto cuando pasamos a las lesiones, vamos a decir, traumáticas, porque tenemos el problema de los accidentes de tránsito con las motos, que eso, bueno, ocupa en el hospital de Trujillo y en el de Valera, ocupa prácticamente el 100% de las camas hospitalizadas en traumatología y en neurocirugía. Todo depende de un traumatismo craneal o un traumatismo de columna, y tenemos múltiples personas hospitalizadas y fallecidas, y tienen larga estancia en los hospitales. ¿Cómo ves la multiplicidad? Porque como digo, ¿cuál es más frecuente? ¿Cómo esa multiplicidad de traumatismos craneales por los accidentes de tránsito? Bueno, nosotros nos podemos guiar, o sea, vamos a tener que tener una idea epidemiológica de las circunstancias. Los traumatismos que se producen en accidentes de tránsito son altamente prevenibles. Y nosotros, si se establecen en oportunidades, hemos visto que ciertas actividades preventivas que se desarrollan de los organismos públicos tienen efecto directo sobre la disminución de patologías prevenibles en ese sentido, porque depende del adecuado uso del cinturón de seguridad, el adecuado uso de la circulación bajo la normativa que está establecida. Entonces, si la persona, si los entes reguladores de la seguridad hacen un esfuerzo continuo, en oportunidades se ve en los operativos y inmediatamente bajan las cifras, pero si esos programas se mantienen de manera continua, podemos disminuir esa altísima
prevalencia que tenemos de patologías traumáticas de sistema nervioso central, musculoesquelético y todo lo que queremos mencionar, pero la podemos prevenir de manera significativa con adecuadas medidas. Y directamente en lo que viene tu pregunta, pues sí, es incalculable para nosotros el número de accidentes que tenemos. Es incalculable y es un recurso valioso a nivel del Sistema Público Nacional de Salud, el gasto que se tiene que hacer por en algunas oportunidades personas irresponsables que transitan consumiendo alcohol, consumiendo drogas o a altas velocidades, rompiendo la normativa de tránsito que llevan a un compromiso del Sistema Público Nacional de Salud que en oportunidades tiene escasos recursos y tiene que gastar grandes recursos en atender ese tipo de patologías. Por acá nos dicen, ¿qué diferencia hay entre cuándo debo ir al neurólogo y cuándo debo ir al neurocirujano? ¿Qué diferencia hay para que nuestra gente entienda qué diferencia hay entre estas dos subespecialidades que son sumamente importantes y son correlativas? Siempre nos vemos en el hospital cuando tenemos los pacientes con accidentes, cualquier patología neurológica, nosotros enviamos primero al neurólogo e inclusive a veces pasamos directamente al neurocirujano porque sabemos que el neurólogo, pues esa etapa pues ya pasó. ¿Qué diferencia le darías tú desde adentro? ¿Qué diferencia hay entre el neurólogo y el neurocirujano? Bueno, ambos se encargan de la atención de vamos a ver las cosas que vienen en común. En común, ambos se encargan de las patologías del sistema nervioso, en términos generales. Lo que pasa es que el neurólogo tiene una limitante que es la fortaleza que tiene la neurocirugía, que se encarga de la atención quirúrgica de las patologías del sistema nervioso, que incluyen sistema nervioso, sus envolturas, que sería la piel, el cráneo, las meninges y la columna con la estructura de la médula y los nervios periféricos. Entonces, la patología del sistema nervioso central, periférico y sus envolturas y de la estructura de la columna que represente una condición quirúrgica la atiende el neurocirujano. Y la patología que no es quirúrgica la atiende el neurólogo. En algunos puntos nos encontramos, por ejemplo, tratamiento de patologías como el Parkinson, la epilepsia, tienen alternativas quirúrgicas y podemos coincidir en algunas. Igualmente en el seguimiento de las patologías como o el diagnóstico y seguimiento de patologías como el Alzheimer o las patologías de epilepsia, también les podemos dar seguimiento. Igualmente, pudiera ser que en algunas circunstancias de la vida yo operé un paciente porque tuvo un traumatismo cráneoencefálico y como consecuencia de ese traumatismo cráneoencefálico y de algunos otros antecedentes que pueda tener la persona, derivó en que esa persona tiene una epilepsia, puede seguir en tratamiento y en control con un neurólogo. Y al contrario, alguna otra patología que haya sido tratada inicialmente por el neurólogo puede terminar de un desenlace quirúrgico y podamos resolverlo directamente con una cirugía. Y siempre se interactúan esas dos y tengo muy buenas relaciones tanto con los neurólogos como incluso también tenemos que incluir ahí a los psiquiatras y a los fisiatras también, que forman parte de digamos, este mundo de neurociencias que aplican sobre los pacientes. ¿Y cuándo el paciente debe decir o debe acudir al neurocirujano porque tengo patología de columna? La patología de columna que va desde las cervicales hasta las lumbares, hasta el coxis, que todo el mundo, quien no ha tenido una caída, bueno, pues traumática, que cae sentado y le puso un gran dolor y a veces dura con ese dolor toda la vida y ha estado mal diagnosticado. Pero de eso vamos a hablar de patología de columna cuando regresemos de este breve corte. Recuerden en su cintillo nuestras redes sociales y recuerden que estamos con el doctor Luis Pimentel, quien es neurocirujano de nuestro estado. Ya regresamos.